La normativa europea apenas fija elementos procedimentales a la hora de celebrar las elecciones. Esto significa que no existen previsiones comunes en todos los aspectos administrativos y de gestión de las elecciones. Así, por ejemplo, el día de celebración de los comicios, la determinación del censo, su control, la preparación de las elecciones en sus aspectos logísticos, la condición de elector y de elegible, entre otros muchos aspectos de gestión electoral. Todos ellos quedan a la libre determinación por parte de la legislación de cada uno de los Estados miembros. El primero de los elementos de régimen electoral importantes es la capacidad de sufragio activo y pasivo, porque atañe directamente al derecho político a participar en las elecciones. Si bien vimos que todos los Estados miembros tienen la obligación de reconocer a los demás europeos el derecho a votar como sus propios nacionales, esto no implica una estandarización de los criterios para ser elector y elegible. En este sentido, observamos, por ejemplo, que Austria es el único país que ha implementado el voto desde los 16 años, mientras que el resto de países reconocen el derecho a voto a partir de los 18. Hay mayores diferencias en cuanto al sufragio pasivo, es decir, la capacidad de ser elegible. La situación varía mucho entre los Estados miembros. La mayor parte de los países establecen que hace falta tener 18 años para poder ser candidato al Parlamento Europeo. No obstante, algunos países elevan esta edad hasta los 21 años. En el caso de Rumanía, la edad para poder ser elegible asciende a los 23, todavía más alto. Y el umbral más alto de todos lo sitúan Grecia e Italia, que exigen hasta los 25 años. En la siguiente tabla podemos ver un resumen de toda la legislación de cada uno de los Estados miembros. La segunda de las cuestiones con la que nos encontramos es la fijación de la fecha en la que tendrán lugar las elecciones. La mayor parte de los países celebrarán las elecciones el 26 de mayo de 2019. No obstante, algunos países las han celebrado en otras fechas. En concreto, por ejemplo, Países Bajos lo hizo el jueves, Irlanda el viernes, Malta y Letonia y Eslovaquia el sábado, República Checa 2 días, el sábado y el domingo, junto al resto de países que las realizarán solo el domingo. Muchos países han establecido el día de la votación con anterioridad, mientras que otros tienen reglas nacionales y la convocatoria se tiene que hacer solo con unos días de antelación, de manera que el día concreto de la elección no se sabe con tanta antelación en todos los países. Así que tenemos una cita que no es oficial. Como vemos, este hecho no ocurre solo en las elecciones de 2019, sino que se han repetido en otras citas electorales, como por ejemplo en la de 2014. Por otra parte, no todos los países acuden a esta cita con el mismo criterio de cara a la obligación de sus ciudadanos. En este sentido, en algunos países como Bélgica, Bulgaria, Chipre y Luxemburgo, votar es una obligación ciudadana. Si no se vota, hay una multa. En algunos casos, eso significa sanciones y se cumplen. El modo en el que se deposita el voto también varía entre países. Además del voto en urna, común a todos los países europeos, se puede ejercer el voto por correo, en embajada, por delegación en un tercero o a través de un voto de manera electrónica. El voto por correo permite a los electores enviar su voto antes de la celebración de las elecciones, para que se escrute junto a los depositados en su colegio electoral. El voto en embajada permite depositar el voto cuando se reside en el extranjero. El voto por procuración de poderes permite ceder el voto a una persona en la que se delega el ejercicio del voto. El voto electrónico permite el ejercicio del voto a través de una plataforma online, mediante una autentificación de firma digital. En estas elecciones europeas aún no será de aplicación la obligatoriedad de que se pueda permitir el voto por correo en todas partes, pero en futuras elecciones sí lo será.